Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrega de la entrevista. Hoy nos acompaña aquí en el plató de I+ Televisión la presidenta, la nueva presidenta, de nuevo de ANFAR, Lola Merino. Muchas gracias, bienvenida por estar aquí en el programa de la entrevista. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, Lola, lo que decíamos hace muy pocos días, eras de nuevo reelegida, además por prácticamente unanimidad, apoyo total de la Federación de ANFAR. ¿Cómo te sentiste? Supongo que emocionada. Hombre, pues la verdad es que sí, es mi sexta vuelta, es decir, ya voy a hacer casi un cuarto de siglo al frente de ANFAR y la verdad es que ser reelegida por sexta vez, en este caso por aclamación popular, contando con todo el respaldo de todas las delegaciones provinciales y regionales, es un honor y también una gran responsabilidad, es decir, porque estar al frente de una organización que tiene más de 90.000 afiliadas en toda España, con implantación nacional, con representación europea e internacional, intentando llevar la voz de las mujeres rurales a todas aquellas instituciones que tienen algo que ver y algo que hacer con las mujeres rurales españolas, pues es un acto de muchísima responsabilidad y así lo asumo. Llevo ya 20 años al frente de ANFAR y la verdad es que no me duelen prendas a la hora de defender algo en lo que creo, que es las mujeres rurales. Una región como la nuestra, eminentemente rural, pues son necesarias, imprescindibles para el propio mantenimiento de nuestro mundo rural, y también es verdad que aunque estemos en el siglo XXI, pues esa igualdad que puede darse quizás de una manera más rápida en las zonas urbanas, pues no existe con tanta rapidez en el ámbito rural. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer y para mí pues es un gran honor defender a las mujeres rurales de toda España. ¿Qué caracteriza a Lola Merino como presidenta de esta federación? Ya llevas 20 años. ¿Por qué crees que has sido reelegida de nuevo como presidenta? Bueno, esto debería contestarlo cualquiera de las presidentas y directivas que estamos allí. Lo que sí que es cierto, y mi empeño personal desde el primer día que yo me puse al frente de la organización, era pues, que realmente se conociera la realidad de las mujeres rurales. Existía un tópico en España de identificar a las mujeres de una manera determinada, con un perfil determinado, como si viviéramos en otro siglo, como si no quisiéramos trabajar, como si nuestra vida fuera exclusivamente el campo o ser ama de casa. Y hay muchas realidades en el mundo rural y hay muchos derechos que se les niega a las propias mujeres rurales por el hecho de ser mujeres o por el hecho de vivir en el ámbito rural. Y digamos que ese compromiso siempre lo he manifestado y siempre lo seguiré manifestando, porque yo creo en las mujeres rurales. Yo soy mujer rural, soy de Pozuelo de Calatrava, y lo que yo quiero es tener igualdad de oportunidades, viva donde viva, me dedique a lo que me dedique y sea hombre o mujer. Es decir, esa igualdad de oportunidades tiene que existir, tanto si eres hombre como si eres mujer, como si vives en una ciudad, como si vives en un pueblo y te dediques a la agricultura o tengas una peluquería. La igualdad de oportunidades tiene que existir, y más aún en el siglo XXI. Y por lo tanto, pues ese compromiso lo he mostrado siempre desde el primer día y lo seguiré mostrando, esté o no esté al frente de ANFAR, claro. ¿Has sentido frustración alguna vez en alguno de los casos? No, porque siempre he tenido las cosas muy claras. Es decir, sí que me he encontrado con situaciones y personas que a lo mejor no entendían el por qué había que defender una cuestión determinada, pero nunca ha sido frustración, sino todo lo contrario, un reto de intentar convencer a esa persona o esa institución de que era necesario ese objetivo. La pregunta al revés. Lola, ¿qué te ha dado a ti ANFAR que te llene? Pues a mí me lo ha dado todo. Yo creo que soy una chica con suerte, como diría la canción, porque es una suerte poder trabajar aquello en lo que crees, aquello de lo que estás totalmente convencida. Entonces realmente no es un trabajo, es una pasión, es un reto, es dedicar tu vida a conseguir lo que nos merecemos por derecho. Entonces, pues para mí ANFAR me lo ha dado todo, es una oportunidad de trabajar por un colectivo, por las mujeres rurales españolas, que es un colectivo en el que creo a muerte.
¿Cuáles son las líneas de actuación, sobre todo de la Federación, el camino a seguir? Ya lo has dicho más brevemente, pero así en profundidad, ¿cuáles van a ser los temas principales por los que va a luchar más o se va a identificar más la Federación? Sí, pues los podríamos centrar básicamente en 5 puntos, que son los mismos 5 puntos que han sido recogidos en la Estrategia Europea para la Igualdad, una estrategia nueva que ha sido aprobada 2016-2020, y esos 5 puntos también se tienen que conseguir en el ámbito rural. Todos tenemos que caminar en la misma dirección. En un primer lugar, pues que exista igualdad en el mercado laboral, que haya la misma oportunidad para hombres y mujeres a la hora de acceder al mercado laboral. Y para ello es necesario el reparto de las responsabilidades que tenemos, sobre todo en la familia y el cuidado de personas dependientes. Es un tema en el que hay que trabajar mucho más profundamente en el ámbito rural, porque tenemos menos infraestructuras, hay menos servicios y la mentalidad es mucho más tradicional, y por lo tanto son las mujeres las que en un mayor porcentaje se encargan de esa responsabilidad familiar a la hora de cuidar a personas dependientes, y eso frena la incorporación al mercado laboral. Por otra parte, igualdad retributiva. No es de derecho que en pleno siglo XXI pues las mujeres rurales estén cobrando entre 400 y 1.000 euros por realizar el mismo trabajo que un hombre, que cobra de media entre los 1.000 y 1.400. Y en el siglo XXI seguimos hablando de la brecha salarial. Exactamente. Entonces, es algo en lo que también tenemos que trabajar y tenemos como objetivo. Otro tema, acabar con la violencia de género. A día de hoy tenemos las peores cifras de violencia de género de los últimos 10 años. La violencia de género es la mayor manifestación de discriminación hacia las mujeres, y hay que tener en cuenta que el 59% de las 29 víctimas, 29 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año, el 59% eran del ámbito rural. Hay mucha gente, Lola, que se pregunta, ¿se puede luchar contra eso? ¿Cómo se puede parar? Pues hombre, después de un año como este. La verdad es que es una pregunta que la deberemos plantear todos, porque algo debemos estar haciendo mal para que en un siglo XXI, sobre todo para la gente más joven, que ha nacido en plena democracia, que ha sido participativo y consciente de todas las campañas de sensibilización y concienciación, donde en la propia educación en los colegios y fuera de los colegios todo está basado en la igualdad, y sin embargo estamos viendo un repunte muy alto de la propia violencia entre los más jóvenes. Entonces es un caldo de cultivo que hay que cortar cuanto antes. ¿Qué debemos hacer? Pues todos aportar por nuestra parte. Los hombres, las mujeres, toda la sociedad en su conjunto, el mundo educativo, el mundo empresarial, las propias instituciones públicas y privadas, todos tenemos que ser conscientes de que no se puede vulnerar el derecho más importante que tenemos el ser humano, que es el derecho a la vida. Y sobre todo, negar ese derecho a la vida, sobre todo a las mujeres, y en este caso del ámbito rural. ¿Es una tarea fácil? Pues no, no es fácil, porque lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad de la sociedad en general. Y por lo tanto, pues ahí debemos hacer una labor entre todos, no consintiendo comentarios, situaciones discriminatorias. Es decir, se empieza desde lo más bajo, y hay muchas situaciones que estamos en la calle, en el día a día, que chirrían, que es una manifestación de la propia violencia, y todo eso hay que cortarlo. Desde tu punto de vista, ¿se debería endurecer la ley para proteger a esas mujeres? Muchas no se atreven a denunciar porque piensan que tampoco va a servir para nada. Bueno, yo creo que cuando las mujeres no denuncian hay que ponerse también en la situación personal de por qué una mujer no denuncia, y en muchos casos el problema es la falta de independencia económica y unos hijos que compartes con esa persona, los hijos de tu familia. Si tú pones una denuncia, evidentemente pues tienes que afrontar una situación en solitario y no sabes qué va a pasar de tus hijos, y luego además sufres del escarnio público, ¿no? Entonces todo eso son una serie de circunstancias. Las penas se han endurecido, es cierto que la ley siempre hay que adaptarla a la realidad y siempre hay que mejorarla, pero sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta la propia situación y la psicología de una mujer que sufre la violencia de género. Cada uno de nosotros deberíamos ponernos en esa situación para lograr entender a esa mujer por qué no pone una denuncia. Hay que denunciar, pero si el obstáculo es la independencia, la falta de independencia económica, si son los hijos, hay que darle garantías a las mujeres de que esa falta de independencia económica no va a ser un problema, y que el hecho de que tenga hijos tampoco va a ser un problema a la hora de poner una denuncia.
Y en ello está trabajando la Federación ANFAR, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis todos estos puntos? ¿A través de conferencias? Bueno, pues nosotras desde ANFAR lo que hacemos es lo que podemos hacer como una organización no gubernamental que trabaja directamente con las mujeres y con las familias y con toda la población rural. Hacemos un especial hincapié en el tema de la concienciación y sensibilización y damos a conocer todas las herramientas que están al alcance de la mano, tanto de la mujer que sufre la violencia de género como de aquella que no sufre la violencia de género, pero que sabe que hay una situación de violencia a su lado y que, por lo tanto, puede ayudar a esa víctima. Y esa es nuestra labor fundamental. Para las mujeres que nos estén viendo ahora, ¿alguna manera de contactar con vosotras o con la Federación? Sí, nosotros tenemos una página web que es muy fácil, es mujerrural.com, y ahí tienen pues todos los teléfonos de contacto y todos los correos electrónicos, tanto de la sede provincial, la nacional y todas las delegaciones. Lola, aprovechando ya que estamos hablando del mundo rural, ya vamos a cambiar de tercio. Te tengo que preguntar, ya que te tengo aquí, por la situación actual que está atravesando la provincia de Ciudad Real, la región en general. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ahora las cosas en la agricultura en nuestro medio rural? Pues lamentablemente, en este caso mi opinión es de tristeza. Creo que el que gobierne Castilla-La Mancha tiene que ser consciente de que el sector agrario, la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria es un sector estratégico, es el motor económico de nuestra comunidad autónoma, es el motor económico del mundo rural y, por lo tanto, hay que ser consciente de esa base. Y no hay conciencia en este caso, y lo estamos viendo, y pongo ejemplos. Agricultura ecológica, somos la segunda comunidad autónoma en producción ecológica, cada vez hay más demanda por parte de los consumidores, cada vez hay más profesionales agrarios comprometidos con la agricultura ecológica y hemos visto como el actual gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de García Paje, llegó al gobierno, recortó las ayudas en un 70% y echó fuera del sistema ecológico a más de la mitad de los productores ecológicos. En segundo lugar, el relevo generacional, la incorporación de los jóvenes al sector agrario, que tan importante es para nuestro sector. Mucho. Porque es necesario esa savia nueva, es que ahora mismo más de la mitad de los agricultores tienen más de 65 años. Luego, si es el motor económico de nuestra sociedad en Castilla-La Mancha, de nuestra economía, tiene que haber gente joven. Se ha abierto una convocatoria, la única convocatoria, se han presentado 1.800 solicitudes y se ha cerrado la baremación y la resolución sin revisar más de 200 expedientes de la provincia de Ciudad Real. Eso no se puede hacer porque la propia orden de convocatoria y los fondos europeos que vienen de Bruselas te obligan a la concurrencia competitiva, es decir, hay que revisar todos los expedientes para ver la baremación de todos los expedientes a la hora de otorgar las ayudas y el Gobierno regional lo ha hecho sin revisar los expedientes. ¿Y pueden hacer algo los afectados? Pues no pueden denunciar y si denuncian seguro que ganan, seguro, porque claro, tú tienes derecho a que por lo menos te revisen tu expediente. Y ha habido más de 200, todos de la provincia de Ciudad Real, que se han quedado fuera sin revisar. Pero es que nos vamos a las zonas cepa. Es que la zona de Ciudad Real, que tenemos más de 34.000 hectáreas en las zonas cepa, que son zonas especialmente protegidas por aves esteparias, donde evidentemente por temas medioambientales pues no puedes cultivar de una manera tradicional, tienes que realizar determinadas prácticas agrarias que sean muy respetuosas con el medio ambiente y muy respetuosas para el mantenimiento de esas aves. Pues bien, desde el gobierno del señor Paje han otorgado unas ayudas, no por convocatoria, no con publicidad, no con concurrencia competitiva, sino a dedo, han repartido o pretenden repartir 32 millones de euros y los agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real han quedado todos excluidos. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero son fondos europeos que debería haber habido una convocatoria donde tú estableces unos requisitos, unos plazos, donde presentar la documentación, etcétera. Dice el gobierno de Paje que se han presentado voluntariamente 1.000 agricultores. Nosotros, o yo me pregunto en este caso, ¿cómo se presenta uno voluntariamente? ¿Dónde se dirige? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuáles son los requisitos? Si es una solicitud voluntaria, ¿qué papel rellenas? La semana pasada hubo pleno en las Cortes. No sé si este fue uno de los temas que se plantearon o se pudieron debatir.
Bueno, en el pleno pasado en las Cortes lo que debatimos fue otro tema, que fue el tema de los fondos LEADER, que son las ayudas al desarrollo rural. Como hemos dicho hace un momento, Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural. Castilla-La Mancha tiene 919 pueblos y más de la mitad tiene menos de 500 habitantes. Luego, esas ayudas al desarrollo rural son esenciales para la diversificación económica, para la creación de empleo, para el arreglo de todo tipo de infraestructura. Es decir, son necesarias, son vitales para nuestros pueblos esas ayudas. Pues bien, en el 2016 el señor Page tuvo que devolver a Bruselas 150 millones de euros del desarrollo rural por no pagar, única y exclusivamente por no pagar. Porque la Comisión Europea te da unos millones, pero tú tienes que tener un compromiso de pago y si no pagas, los devuelves. Pues el señor Page es el primer presidente de Castilla-La Mancha que ha perdido dinero del desarrollo rural, 150 millones de euros. Pero es que a día de hoy, en el programa de desarrollo rural que tenemos nuevo y recién concedido por Bruselas para el desarrollo rural, tenemos 127 millones de euros que hay que destinarlos ya y hay que pagarlos ya. A día de hoy se ha pagado 0 euros. Todavía no se sabe nada. No, es que no se ha pagado 0 euros, no se ha pagado nada, no han cobrado los grupos de acción local, no han cobrado los ayuntamientos, no han cobrado los promotores, está todo a base de pólizas de crédito, los propios grupos de acción local, y si ya perdimos 150 millones, es que vamos a perder más millones. Y cuando el Grupo Popular planteó este tema en las Cortes, ¿qué respuesta obtuvo de parte del Partido Socialista? Pues que ya se pagará, y si no se paga, pues habrá que devolverlo. ¿Y los presupuestos ya se aprobarán? Y los presupuestos lo vimos, yo se lo dije al propio consejero en las Cortes el jueves pasado. El año pasado en los presupuestos para el desarrollo rural, para las ayudas del enfoque LEADER, había 35 millones de euros, de los cuales se pagaron 2 millones. Y este año hay 35 millones de euros, estamos a junio y se ha pagado 0 euros. Claro, tú tienes que cumplir una regla de gasto. Tú tienes, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un compromiso de pago con la Comisión Europea. Si no lo cumples, devuelves los fondos europeos. Y estamos de llegar al 31 de diciembre, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y sigue sin pagar. Y además es que también nos demuestra ya la pasividad y la dejadez, y es que los grupos de acción local, para poder trabajar, necesitan una aplicación informática que es obligatoria, donde ellos computan todos los promotores que invierten en el ámbito rural, pues si se ha abierto algún tipo de empresa, agrícola o no agrícola, la generación de empleo, todo eso lo tienen que ir metiendo en una aplicación informática que es obligatoria, porque luego a través de esa aplicación informática la propia Comisión Europea efectúa los controles. Pues no existe la aplicación informática. Llevamos 2 años esperando la aplicación informática, o sea, es que es de risa, son cosas que son inconcebibles en pleno siglo XXI, es decir, que tengamos ahí paralizados 127 millones de euros del desarrollo rural porque el Gobierno de Page no ha hecho una aplicación informática, cuando la aplicación informática existía de la época de Cospedal, pero como les provoca todo el rechazo, todo lo que fue de la época de Cospedal, pues ahí siguen sin hacer la aplicación informática y 127 millones de euros paralizados y casi a punto de tener que devolver más millones a la Unión Europea. En cuanto al decreto de sequía, ola de calor, la que estamos sufriendo, Ciudad Real, sobre todo en nuestra provincia, en general toda Castilla-La Mancha, pero en especial Ciudad Real, se está viendo muy afectada. El camino del Partido Socialista, Partido Popular, parece que ahí no dista tanto, ¿no? Todos estáis luchando por ello. En política de agua y sobre todo en un tema tan importante como la sequía, evidentemente el campo para producir necesita agua. Y una agricultura competitiva y una agricultura rica, igual que una ganadería, necesita agua. Ahora, lo que no se puede hacer es hacer del agua un arma política, porque eso va contra el propio sector. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Page. Habla de agua cuando hay un trasvase y deja de hablar del agua cuando se acabó el trasvase. Y ahora tenemos un momento de sequía. ¿Cuál es la postura, cuál es la actividad, cuál es la política de Page en materia de agua o de sequía? No la conocemos nadie. Pues eso es lo que debe hacer el Gobierno de Page, trabajar y sobre todo no pretender hacer del problema tan importante que tienen los agricultores y ganaderos como es la sequía un arma arrojadiza en política, porque al final no pierde el Partido Popular, pierde los agricultores.
Y es lo que debe hacer, en este caso, el señor Page, ponerse serio y trabajar en una política de agua seria para esta región. Ya para ir terminando, Lola, una valoración. Hace unas horas conocíamos que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, pues presentaba la candidatura del presidente regional, de Emiliano García Page, al frente de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas. Una valoración es lo que te pido. Bueno, Castilla-La Mancha somos la región más extensa del mundo en cuanto a viñedo. Ahora, también es verdad que Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, es el único presidente que ha perdido dinero de la reestructuración del viñedo en Castilla-La Mancha. Hasta que llegó Page al gobierno, Castilla-La Mancha se gastaba todos los fondos que llegaban a Castilla-La Mancha para la reestructuración del viñedo, más todos los sobrantes de otras comunidades autónomas. Ha llegado el señor Page a Castilla-La Mancha y ahora son otras comunidades autónomas las que se tienen que gastar el dinero que nosotros tenemos para la reestructuración del viñedo. Si él se siente orgulloso, pues los demás no. Pues Lola Merino, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros en la entrevista aquí en IMAX Televisión. Esta es tu casa y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vemos de nuevo en otra entrega la semana que viene, ya lo saben, de la entrevista aquí en IMAX Televisión. Gracias, sean felices.